Villegas Plaza, especialista en propiedad intelectual y protección de datos. Así que le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en el Diálogo de la Mañana. Bienvenido, Francisco, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación aquí a I99. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio tan importante para poder compartir temas legales sobre emprendimiento. Sí, un poco vamos a hablar sobre propiedad intelectual, que sabemos que es tu expertise. Nos dicen que, bueno, tú has lanzado un libro que se llama Manual Elemental Legal para Emprendedores. Coméntanos un poco de qué se trata, cuáles son sus principales perspectivas y sobre todo, ¿por qué sacaste este manual? Quizás tú también eres emprendedor y por eso desde tu experiencia identificaste ciertas necesidades. Sí, muchas gracias por la pregunta. El libro es una segunda versión. La primera versión se llama también Manual Elemental para Derechos Ecuatorianos, para Emprendedores Ecuatorianos, pero este tiene una particularidad que le pusimos para efectos de marketing, Derecho para Humanos. ¿Por qué? Porque la primera versión era un poco más técnica dentro del lenguaje jurídico. Esta aquí, versión, la tratamos de hacer con la editorial más amena a los oídos y a los ojos del emprendedor ecuatoriano que no es abogado. En ese sentido, pues, a través de la asesoría y las clases que doy, me he dado cuenta que los clientes, a veces por un miedo a no entender el lenguaje del abogado, eso como repele el embudo de ventas. Entonces, si es que tratamos de usar un lenguaje que sea entendible, porque el cliente no tiene por qué saber las palabras técnicas del derecho. Claro. Eso fue lo que me inspiró a escribir este libro, en realidad, para justamente romper esa brecha comunicacional. O sea, creo que en general el clima de emprendimiento en el Ecuador siempre ha sido bastante como empírico, bastante experimental. No es que en las universidades antes, porque hoy sí, antes, digamos, una generación antes no se enseñaba cómo emprender, la cultura de emprendimiento, qué pasos había que seguir, qué normativa había que cumplir. Entonces, bueno, todos los emprendimientos, pienso yo, que fueron sufriendo esta especie de prueba y error hasta que encontraron un camino y por eso no necesariamente los emprendedores de hoy, los emprendimientos consolidados, saben o conocen cuál es el lenguaje. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Sí, desde la academia, digamos, desde la parte teórica, sí, antes los programas académicos de las universidades no tenían dentro de sus materias el marco jurídico de los negocios. Ahora sí lo tienen, tanto en negocios, en publicidad, inclusive en derecho, tienes derecho al emprendimiento. Sí. Por otro lado, en la práctica, tienes al emprendedor recursivo que simplemente acude a los recursos que están en línea para registrar su marca por sí mismos y por un tema, y está perfectamente concebido que no contrates a un abogado al principio porque uno tiene un capital limitado y lo destina pues a comprar inventario, existencias, asesorarse con un contador para cumplir las obligaciones tributarias. Y la parte de la marca, la parte de la constitución de la sociedad mercantil, la parte de los contratos lo deja como a segunda orden. Y cuando ya está encaminado el negocio, tiene más de 3 años, ha pasado el punto de equilibrio, probablemente ya el emprendedor es como un adolescente, ¿no? Que le crecen primero las orejas, después la nariz, pero está como desproporcionado. Entonces no tiene armonía ni equilibrio en el andar de sus negocios. Entonces ahí es cuando está en adolescencia el emprendimiento, en donde tienes que justamente tomar medidas correctivas. ¿En qué sentido? Asesorarse con un abogado que sepa de su confianza, no tengo que ser yo, puede ser cualquier abogado. En el sentido de que sepas cómo registrar una marca, renovarla, hacer los contratos. Sí, y por ejemplo, regularizar la sociedad mercantil. Estas características que tú identificas desde tu experiencia de algunos años asesorando emprendimientos, ¿cuáles son, a tu criterio, y me imagino que están recogidos en el libro, los principales obstáculos que presentan los emprendedores en los primeros años de vida? Falta de información. La puedo resumir en esas 3 palabras. ¿Cómo? A veces las instituciones públicas no invierten tanto en comunicación. Hay algunas bondades. Senadi tiene un descuento del 50% en la tasa de registro de marca. Que si eres MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, puedes aplicar. Eso no hay tanta socialización sobre eso. Ahora lo saben. Antes el SENADI lo hacía ex IEPI, ahora ya no tanto. También tienen la figura de la Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, que desde la reforma Bueno, eso salió en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación el 28 de febrero del 2020, justo
20 días antes de pandemia, de COVID. Y esta ley, lo interesante es que sacó la SAS como figura ideal y vehículo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque no tiene capital mínimo, porque no necesitas un notario, Exacto. porque no pagas tasa registral, porque tienes mucha libertad para pactar jurídicamente términos y condiciones que se acoplen a la realidad del negocio. Ejemplo, tú puedes decir que los primeros 5 años no se puedan vender las acciones para que no distraigas el negocio, porque usualmente tú te asocias con alguien que tenga lo que tú no tienes. En el sentido, Complementario. es complementario, coexisten. Tengo el conocimiento, el know-how, pero el otro tiene el capital. Entonces invierte y el otro, con su conocimiento, tiene una parte proporcional en el capital. Si es que el inversionista, o viceversa, el que tiene el conocimiento, el know-how, se me va a los 2 años y no paso el punto de equilibrio, se fue el negocio. Entonces tú puedes pactar en esos términos y condiciones. También en la sociedad, bueno, en la sociedad anónima no puedes pactar eso en el estatuto, pero sí en un pacto de accionistas. En la SAS sí puedes poner en el estatuto social que las acciones no se tienen que transferir, no se pueden transferir. Entonces ahí tienes ese bloqueo, ese candado que te asegura jurídicamente la inversión. Y por ejemplo, cuando existe falta de asesoría, no solo jurídica, sino también experimental, un poco hasta contable, podría decirlo. Creo que puede representar un desincentivo para los emprendedores que también provoca otros efectos en la economía, porque el emprendimiento también moviliza la economía, la microeconomía de los hogares, de las ciudades, de las localidades. Entonces, cuando falta esta asesoría, esta falta de conocimiento, como tú bien dices, no solo una asesoría que busque el emprendedor mismo, sino también la falta de socialización de procedimientos desde lo público, se provocan otros efectos como la poca formalización de estos negocios, y eso tiene un efecto codyacente que es la falta de tributación también, y afectamos la economía en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje que tú puedes darle a los emprendedores que dicen, no, yo creo que estoy sobreviviendo bien un poco desde la informalidad, no necesito registrar mi marca, no necesito hacer esto, no necesito pagar tal tasa? ¿Cuál es el mensaje que tienes para ellos? Para mí el tema de la informalidad viene desde que somos de época virreinal, porque nosotros éramos un territorio de España que no estaba muy regulado. O sea, desde que empezó el Ecuador, o que empezó el virreinato de Nueva Granada y el del Perú o de Lima, que nosotros estamos acá, había una disposición jurídica que venía desde el rey, que decía, cúmplase pero no se ejecute. Porque el rey emitía desde la península la disposición jurídica, pero no sabía la realidad que pasaba en el virreinato, en Sudamérica. Entonces el gobernador recibía la norma y decía, ok, tomo nota, pero no se ejecute. Entonces, en base a eso que tenemos en nuestro ADN, el incumplimiento o la informalidad, eso ha venido a través del tiempo, sumándole la falta de capacitación. Bueno, lo leía Hurtado en su libro Las costumbres de los ecuatorianos. Claro, lo hizo Osvaldo Hurtado en Las costumbres de los ecuatorianos, un excelente libro. Entonces, si tenemos eso en nuestro ADN casi que impreso con fuego, es súper difícil también nuestra idiosincrasia. Claro, cambia el paradigma. Cambiarse el paradigma. 1, 2. ¿Cuáles son los mayores desafíos para el emprendedor? Con este antecedente histórico, si nosotros nos vamos al INEC, casi el 80-83% de los emprendimientos son unipersonales. Es decir, de una sola persona. Con lo cual no es necesario constituir una sociedad mercantil o una SAS, salvo que el negocio tenga un alto o mediano impacto financiero. Porque una de las bondades de la sociedad mercantil es que te limita la responsabilidad como inversionista, como accionista. Entonces, en base a estos 2 factores, lo que yo sugeriría, obviamente sacar el RUC y cumplir con las obligaciones tributarias, eso es obvio. Por favor. Sí. Más allá de eso es, si tú tienes un nombre para tu negocio, regístralo. Porque tú puedes pactar, los honorarios son de, digamos, no están regulados. Entonces tú puedes pactar honorarios en forma de pago, 50% al inicio, 50% contra el resultado. Puedes sacar el descuento del registro de marca. Entonces es muy amigable, digamos, al bolsillo del emprendedor, justamente esto. ¿Y cómo un poco nos puedes contar
sí, en tu camino, digamos, como emprendedor, porque me imagino que también emprendiste para poder detectar todas estas anomalías, ¿cómo fue para ti? A ver, bueno, primero con el estudio jurídico, los primeros 2 años, que yo sí lo considero, ahorita ya lo considero más como un negocio de asesoría jurídica especializada, pero antes sí era un emprendimiento porque yo, digamos, para sobrevivir en realidad agarraba cualquier caso. Claro. Lo que Entonces, hacen todos los abogados al principio. al principio sí, entonces agarraba litigios, agarraba Claro, cobranzas. penal, familia. Exacto, entonces después ya vas creando tu nicho Sí. y Tu vas creando boutique, tu cartera de digamos. clientes y Ajá. ya puedes ir diciendo, bueno, sabes que yo soy bueno en esto y es un poco de hacer camino al andar. Ujú. Em, y la... Disculpa, ¿podrías repetir la segunda parte de la pregunta? O sea, ¿cómo fue para ti recorrer este camino de obstáculos en el emprendimiento sin que nadie te asesorara? Porque tú también lo hiciste un poco Claro, de fue tu una especie propia de experiencia. Exacto, autodescubrimiento. autodescubrimiento. Y también ya me acordé de lo que te quería decir. Era que yo también saqué eso sí fue un emprendimiento y todavía lo tengo en etapa de emprendimiento, por así decirlo, que es un negocio de cigarros. Entonces Ya. pude un poco... Y también con el tema del libro, porque en el libro tienes que sacar costos, tienes que sacar proveedores, tienes que sacar un proveedor en la editorial, un proveedor Sí. para que te imprima, venderlo, pagar publicidad en redes sociales para hacerlo, hacerte de relacionista público, o sea, tú mismo tienes que hacer todo para tener entrevistas. Tu Entonces, sí community es, manager. sí, claro, de community. Entonces, sí es un tema de que eres como un hombre orquesta, ¿no? Sí. Una persona orquesta que tiene que hacer todo al principio. Entonces, sí, los desafíos son básicamente los contratos y el tema de la marca. Claro. Claro que sí. Estamos dialogando con Francisco Villegas Plaza, especialista en propiedad intelectual y protección de datos. ¿Por qué en el Ecuador, si hay muchos emprendimientos, porque definitivamente el tema de ir hacia un empleo realmente digno y asalariado y con dependencia se va esfumando cada tiempo, ¿no? Porque realmente no vemos que las empresas contraten masivamente a estos nuevos personas que necesitan de estos puestos de trabajo y a quienes todavía necesitan mantener su puesto de trabajo. Si somos un país altamente de emprendimientos, ¿por qué no hemos simplificado todas estas aristas que usted nos ha explicado durante esta entrevista? ¿Por qué no hacemos una sola vía para un solo trámite? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Nos falta mayor estructura o definitivamente no tenemos la visión para poder hacerlo? A nivel legislativo, se ha intentado unificar Ya. el tema de permisos, por ejemplo. Claro, porque Pero imagínese quedó ir por acá, frustrado. por allá. Quedó frustrado. Lamentable. Lamentablemente, sí. Quedó frustrado. Eso fue hace como unos 3, 4 años. A nivel de marcas, no tengo nada más que buenos comentarios con respecto al SENADI, porque Ok. tiene este tema de descuentos del 50%. En los últimos 6, 8 meses, en sus redes sociales, hace posteos recurrentes del descuento. Cuando tú te metes a la página del SENADI, sale en el usuario y clave una especie de ad que te dice, tú tienes derecho, si eres mi pymes, tienes derecho al 50%. Entonces, por ese lado, yo no tengo ningún comentario, digamos, constructivo que decir. Me parece que están haciendo un buen trabajo. O sea, destructivo. Exacto. Pero sí, le pregunto esto, porque las personas dicen, bueno, no encuentro trabajo, me voy a dedicar a emprender, y para medio emprender y ver si le damos formalidad a lo que estamos haciendo, pues no sabe por dónde iniciar, y ese es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué realmente, si somos un país con alto nivel de emprendimiento, por qué no logramos hacer incluso hasta una sola oficina en donde ya sepa yo que voy a recorrer el escritorio 1 hasta el escritorio 10? Es cuestión simplemente de lógica. ¿Por qué no lo podemos hacer de acuerdo a su experiencia? Esto responde también, volvamos a la historia, esto responde también a un tema de que venimos de un derecho afrancesado, lleno de burocracia. Ay, terrible. Tenemos 400 años como digamos, sociedad virreinal y luego republicana, en donde hemos tenido institución tras institución tras institución para sacar un solo permiso. Solo para sacar un permiso de funcionamiento de un local comercial necesitamos estar ante 2 instituciones públicas. Claro. Gobiernos autónomos Claro. descentralizados, municipales, bomberiles. Inclusive si es que es de comida tienes que también sacar permisos del ARCSA. Todo.
Así Entonces es, son todo. 3, 4 instituciones públicas. Eso Algunas. Sí, y un es una poco- herencia. y un poco esa cultura. Es una herencia como jurídica Claro. de Europa. De rechazo a la normativa, no sé, por decirlo de alguna manera, porque en otros países podría ser una cultura a promover, ¿no? La formalidad, el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de las tasas, es algo que se ve positivamente. Quizás aquí los efectos no son tan visibles porque no hay una contraprestación tangible, es decir, no es que vemos de vuelta para un emprendedor al menos tantos costos que tienes que asumir para luego recibir que, entonces no es tan visible y por eso es que tal vez hay una especie de aversión al cumplimiento de la norma. Ujú. Claro, claro, pero también hay que darle facilidad, lo que decimos Ujú. aquí. O sea, el tema es que hay muchas personas que quieren emprender, pero no saben ni siquiera por dónde empezar. Ujú. Además, en otros países controlan bastante bien el tema del desempleo, del subempleo y de todo lo que hacia dónde va la economía. Entonces, allá vas midiendo qué nichos definitivamente tienen que ser fortalecidos Exacto. en ese sentido. Lo que pasa es que aquí yo veo que la estadística simplemente la tienen para poderla promocionar en una rueda de prensa, pero no la usan para Justamente, poder, realmente cambiar la estructura. justamente por eso, esa fue una de las razones por las que escribí el libro. Porque Qué bueno. para romper esa brecha entre comunicacional, como dije en un principio, y también para entender el sistema. Que el sistema, a ver, el sistema ha mejorado. Antes era mucho Horrible. antes era mucho más rústico, mucho poco amigable al emprendedor. Acordémonos que el emprendedor no emprende por hobby. El emprendedor emprende, valga la redundancia, por necesidad. Por necesidad, Ah. así es. Por necesidad. Entonces, el emprendedor no es que le apasiona. Hay gente que emprende no es porque le apasiona. Quisiera estar trabajando en un trabajo de 9 a 5 Ujú. y recibir un sueldo que le sirva para vivir dignamente. Pero eso, lamentablemente, a nivel regional es así. Y a nivel, inclusive europeo, en ciertos países como Italia, como España, tienen este tema de la crisis laboral y el tema de las rentas. O sea, es un tema global. Claro, claro, pues estamos en Ecuador y hay que encargarnos de Ecuador. Exacto, Deja el resto entonces- de países allá, que por allá No, ya simplemente hay lo hacía ot- como una hay otras referencia. cosas. Lo hacía como Ay, una referencia regional, Claro por lo menos que sí. latinoamericana. En Sí. todo caso, a nivel estatal, yo sí veo una mejora. Por ejemplo, sacaron el régimen RIMPE Ujú. a temas tributarios. Hubo un paquete de reformas importantísimo el 15 de marzo del 2023 en la ley de compañías, en donde hizo que las constituciones de sociedades anónimas, compañías de responsabilidad limitada, se hagan por instrumento privado, que eso baja sustancialmente el costo del inversionista o del emprendedor a nivel notarial. Claro que sí. Francisco, se nos acaba el tiempo. Estamos con Francisco Villegas, especialista en propiedad intelectual y protección de datos. ¿Dónde encontramos el librito? Bueno, el libro lo pueden encontrar en Amazon. Bien. Está en la versión digital, o también me pueden contactar a mis redes, @fbplegal en Instagram, y ahí pueden hacer el pedido para el libro físico. Muy amable. Gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias y Compartir les toda dejo- esa conversación. vivencia. Les Sí. regalo este libro a la casa. Muchas Sí, gracias por la sí. oportunidad. Aquí se los dejo. Muchas Ya. gracias, Francisco. Ahora, entonces su segundo libro va a ser cómo unificamos todo esto en Ajá. una sola oficina. No es loco lo que yo planteo. En una sola ¿ah? Porque entidad pública. Por supuesto. Han habido A ver, intentos, no importa sí. que sean de diferentes entidades, simplemente un espacio en donde el emprendedor llegue y diga, voy a recorrer A ver, aquí uno solo. 1, 2, Ajá. 3, 4, 5, pero en una sola área y ahí te informas mejor. Yo creo que siempre hay que comenzar a buscar ese tipo de canales, ¿no verdad? De Así es. llegar para facilitar. Disculpe, Gracias. lo último es que la Cámara de Comercio sí lo intentó. En Ah, el ya, año ya 2008. ves, La Cámara de Comercio de ya ves. Guayaquil Haciendo- ¿Ya tenía una oficina ahí en sus En las sedes cámaras. que tenía SRI y Senade pasó ahí? hace ¿Qué tiempo. pasó? Cuando yo ¿Cómo tenía cambió el 18 años me acuerdo de eso gobierno y clarito. después? No sé qué habrá pasado. Bueno, ahí le dejo la carta al director de la Cámara de Comercio para que otra vez reactive eso. Y a las nuevas autoridades de Y a este las nuevas gobierno, autoridades. para que le pongan en práctica cosas súper simples, rápidas, para que la Chévere, gente... chévere, Francisco, no hay muchísimas trabajo gracias. en las empresas, que emprenda. Ujú. Y así es la mejor forma de emprender, cuando la gente está totalmente informada. 7:22 minutos. Gracias a Francisco por haber estado con nosotros. Amanda, te comparto rápidamente.